personas. Y yo junto dos cosas, porque antes de la ley Emilia vino esta ley que se llamó tolerancia cero al consumo de alcohol y el manejo, y ahí donde se establecieron los límites distintos, en fin, porque antes los límites eran incluso más gruesos para decir una persona está bajo los efectos del alcohol o en estado de ebriedad. Esos límites se bajaron, se pusieron sanciones más duras y después vino la ley Emilia que trajo esto específico. ¿Qué ha pasado desde que partió la ley tolerancia cero, en fin, a propósito de los accidentes de personas que estaban manejando y que habían tomado? Han bajado los índices. Al inicio, antes de la ley... Hay un efecto disuasivo. Hay un efecto disuasivo en una cantidad de conductores, pero no es el total de los conductores y aún sigue siendo elevado el número de siniestros viales asociados al alcohol. Más aún teniendo en cuenta que en Chile solamente manejamos estadísticas sobre las 24 horas. Más allá de las 24 horas no sabemos qué pasa. Por lo tanto, podría ser un número aún mayor. Hay que hacer un estudio y establecer el criterio de la Unión Europea, que son los 30 días. Mucha gente se muere después de las 24 horas. De hecho, mi hija no está dentro del registro de las 24 horas. Entonces hay tareas por hacer, hay tareas por fiscalización, hay tareas por educación, pero también hay tareas de saber exactamente cuántos son los muertos por siniestros viales en relación al alcohol, porque una cosa es tirar políticas públicas sin estadísticas concretas. Una vez que tengamos estadísticas concretas, podemos entonces tirar mejores políticas públicas. Yo te doy un ejemplo muy básico. ¿Alguien sabe cuánto es el costo de muerte prematura en Chile? ¿Cuánto vale la muerte prematura en Chile? 280 millones, según el Ministerio de Desarrollo Social. Si tú sacas la cuenta y lo estableces según 142 muertos por siniestros viales con alcohol, la cifra es enorme. Si invertimos todo eso en prevención, en fiscalización, en mejores conductas de los conductores, yo creo que efectivamente se tiene que hacer un cambio, pero necesitamos el compromiso de todos para hacerlo. ¿Qué países, porque tú mencionas la Unión Europea, y hay países que uno ve por información que llega de afuera, en fin, o hablando con expertos viales que focalizan en ciertos países, ¿qué países llevan la delantera respecto a seguridad, prevención, seguridad vial, programas de educación y con leyes que son estrictas? Francia, desde la década de los 60, que tiene un programa riguroso que comenzó en el municipio de París a través de lo que se llamó la licencia de los 3 criterios, el buen conductor, el buen peatón y el buen ciclista, que eran licencias que se le pedían incluso a los ciudadanos para conseguir trabajo. Tenía que validar una serie de conocimientos para conseguir un trabajo en el municipio de París, y eso ha sido un impacto enorme. Las cifras en Francia son minúsculas en comparación con otros países. Australia también ha tenido un avance enorme en lo que se refiere a la prevención, pero también otros países de orbes como más comparables con Chile. España ha tenido un avance, México, algunos estados de México han tenido un avance. Por ejemplo, Monterrey estableció un criterio de 0.25. Brasil, el Estado Federal de Río de Janeiro estableció un punto de 0.0 y han bajado entonces los siniestros viales en relación al alcohol, pero son políticas públicas que han adoptado para efectivamente hacer un cambio cultural y jugársela por ese cambio cultural, que es lo que aquí me parece que falta. ¿Cuál es la idea de marchar el domingo? Vuelvo a reiterar, están ustedes y con otras organizaciones más apuntando a que no quede como letra muerta, en este caso la ley Emilia, en otros casos la ley Zamudio, por ejemplo, en otros casos la ley Amor de Papá, en fin, son varias organizaciones que llaman. ¿Cuál es la idea? ¿Focalizar en qué? Focalizar en una reforma o terminar la reforma del sistema procesal penal. Queremos defensores para las víctimas. En este momento los únicos defensores que tenemos son los fiscales, que defienden los intereses del Estado, más no de las víctimas. Yo creo que es necesario, están al debe con relación a qué le damos a las víctimas, qué derechos garantizamos de ellos. Así que un punto es tener defensores, avanzar en ese proyecto que está en el Congreso hace mucho rato. También solicitar una justicia comprometida con las víctimas. Y te digo comprometidas de cosas tan simples como cumplir el decálogo del Ministerio Público, información transparente, que los atiendan a las horas, que les den las horas para que les respondan todas las consultas, que se pidan todos los procesos. O sea, son cosas básicas que están ya establecidas por el Ministerio Público, pero que en algunos casos no se están cumpliendo. Y tercero, que esto sea una problemática, que no sea solamente la problemática de la seguridad vial, si esto está asociado a una problemática de justicia. Y yo creo que aquí estamos al debe con el Ministerio Público y la justicia. Y creo que es el momento de que nosotros solicitemos que se defiendan las leyes ciudadanas, que costó tanto trabajo sacar en el Congreso, y que mejor que los mismos ciudadanos pidan entonces una fiscalización del sistema de justicia, que creo que es necesario.